enseñanza de hoy. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo que guíe a nuestro hermano Augusto en transmitir esa palabra que tú has puesto en su boca y que seamos receptivos, Señor, a esa palabra, que sea útil, Señor, como es tu palabra, Padre, que sea poderosa, Señor. Necesitamos de ti todos los días alimentarnos, Señor, de tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti. Gracias, Señor, por este grupo, por los que se irán conectando, y oramos, Señor, porque tú tengas el control de todo lo que se dé en este lugar el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Me hace señas y seguir a Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Se cortó el sonido. Señor, ¿está bien ahí? Parece que se nos fue el sonido. ¿Sí escuchaste bien? Por parte se escuchaba y se interrumpía. No sé si yo nomás. Ya, perfecto. Estábamos escuchando esa canción estos días.
escuché un mensaje que es muy fácil cantar ahorita, no vuelvo atrás y nos emocionamos, pero el autor de esa canción creo que era un hindú y cuando vino al conocimiento de Dios, del Señor, del verdadero Dios, el único Dios verdadero, lo amenazaron en su comunidad y le dijeron, vuelve al hinduismo o si no te vamos a matar a ti y a tu familia. Ujú. Y esta canción y al mes volvieron y él dijo, no, yo no vuelvo atrás. Y quemaron la casa y los quemaron a todos. Entonces hay gente que ha pagado un precio muy alto y en este momento pues nosotros disfrutamos de todas estas cosas, pero ahí ha habido gente, los mismos apóstoles, como los apóstoles fueron maltratados, pero fue por causa del evangelio. Y en nosotros simplemente la parte de nosotros, así tengamos luchas también. eh, Pero lo que mucho más fácil que lo que ellos han pasado, ¿no? Y a veces sí, nos quejamos de pruebas, ¿no? Pero sin embargo, ellos sí, esas sí eran pruebas, ¿no? son pruebas. Es Hay que que estar también el Señor sabrá que ellos tienen una fe más grande, ¿no? Eh, pues puede, sí, puede, o sea, en determinado momento, la semana pasada hablamos de eso, de la transición que uno debe hacer. Por eso dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovarlo para poder comprender cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser agradable y perfecta cuando, cuando uno muere, la familia lo queman y pasan todas estas cosas? Pues es... es perfecta para los planes de él, porque nosotros en este momento podemos disfrutar, pues ellos hicieron, abrieron camino para muchos y cada cual en su posición, en su llamado, tenemos que ser luz a donde Dios nos quiera poner. Pero cuando uno hace la transición es cuando empieza a entender y a vivir el reino como debe ser y no enfocarnos tanto en las pruebas. De hecho, ya cuando esta gente hizo la transición, los apóstoles se gozaban cuando venían las pruebas que se creían dignos de anunciar el Evangelio, de anunciar a Cristo, se creían dignos cuando eran maltratados, cuando eran apedreados, rechazados y antes se gozaban. Pero uno en la carne va a pensar, no, ¿cómo le ocurre? Y así es, Sí, pues pero la mejor forma de ver todo esto es mirar la meta, ujú, ¿no? ujú. Mirar lo que, el final, lo que viene, ¿no? La bendición que vamos a recibir algún día, ¿no? Nosotros hablamos de los procesos, Dios nos muestra el final, pero no nos muestra el proceso. Al fin, siempre la victoria la vamos a tener. Pero sí, es muy linda alabanza. No sé si Liliana o Gabriela ¿No? alcanzaron Y a... sabes qué, mira, ve, tú no crees en casualidades, ni yo tampoco, pero justo nos han pedido que ponga esa canción Ujú, para que vea. Ahí hoy tiene, día. pues, ya tiene He para aquí, decidido seguir a Cristo. ya tiene un Nos han trasfondo pedido. y ya le puedes hablar de esa parte también hoy, conectar. Ah, cuando estaba hoy mirándolo, el tema de- para compartir en esta semana, ¿Ah? estuve revisando y y me encontré que hay solo dos, en el tema que estamos manejando de los nombres de Dios, solo hay dos referencias en Gálatas. La una es como la semilla de Abraham y la otra es como el hijo de, el espíritu de su hijo. Son las dos referencias que hacen en Gálatas. La una es en la 3:9 y la otra es la 4:6. La 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque en el capítulo anterior, Ujú. en el 8 dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso se cumple con la venida de Cristo y hay una diálogo que Jesucristo sostiene con la samaritana, donde él resume eso. Miren, ustedes, ya está refiriendo a los Ya. gentiles, ustedes oran lo que no saben, nosotros oramos
lo que sabemos, porque la salvación viene del pueblo judío. Entonces ahí allá es para de contar, mejor dicho. Si la palabra, si Jesús está diciendo la salvación viene del pueblo judío, entonces hay que creerle, ¿no? Entonces sigue diciendo, mire, va a llegar momentos en que no es en este lugar, ni en el monte aquí, ni en Jerusalén. Ahí es cuando él habla de que en los postreros tiempos van a venir, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Con eso ya está tumbando la religiosidad. Ya con eso está diciendo, mire, Dios lo que busca no es tanto denominaciones, no es tanto iglesias, Él busca es su corazón. Cuando el corazón se alinea con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, ya uno entiende, y eso le pasó a los discípulos después, a los apóstoles, que cuando lo entendieron ya se sentían gozosos de pasar estas pruebas por causa del reino. Lo mismo le pasó al de la canción. He decidido seguir a Cristo. Yo desconocía esa parte, pero cuando lo escuché, ya eso toma otro significado cada vez que la, que la escuchemos. Entonces, bien interesante. Buenos días para los que no se habían conectado. Le estamos dando más tiempo a las otras personas que se conecten. Pero hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. No, para los que apenas acaban de conectar el versículo que vamos a utilizar, dos versículos en el tema que hemos llevado a cabo todos estos meses, es nombres de Dios. Los nombres de Dios. Y hay dos versículos en el libro de Gálatas que hace referencia a a los nombres de Dios. Y eso es lo que vamos a cubrir en esta mañana, pero para poder entender de lo que se está hablando, ¿Cómo están? tenemos, Qué rico está comiendo esta niña. ten- tenemos que, tenemos que meternos en el texto, tenemos que meternos en el libro, mirar el trasfondo del libro, de por qué Pablo está escribiendo así. Entonces hay dos cosas denme un segundito. Bueno, ¿me escuchan bien? Hay para poder entender qué es lo que está pasando en Gálatas y para poder rescatar estos dos versículos que definen los nombres de Dios como la semilla y como el espíritu de su Hijo, tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Eh, en Gálatas 3:9, como le había dicho, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, pero le llaman a Abraham el padre de la promesa. Y en el versículo anterior, en el 3:8, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, cuando nos iban a incluir, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eh, Cuando Jesucristo, y vuelvo y reitero para los que no escucharon, cuando Jesucristo tiene esa conversación con la samaritana, eh, él le dice, mira, ustedes oran lo que no saben, lo que no conocen. Nosotros, el pueblo judío, oramos lo que sabemos, lo que conocemos, porque la promesa fue dada para el pueblo judío, y se la dio a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él le explica, esto no se trata ni de judíos solamente, ni de los samaritanos, esto se trata del mundo entero. Y ahí es donde dice, mire, ustedes oran lo que no conocen, los judíos oran lo que sabemos, lo que conocemos, al único Dios verdadero, al único Dios vivo, porque la salvación viene es por el pueblo judío, eso se, eh, se cumplió en la persona de Jesucristo. Entonces le dice, usted tiene preguntas porque usted no sabe, usted está confundida por su tradición. Usted va y ora en estos montes altos porque no pueden ir a Jerusalén porque no la dejan. Los de Jerusalén dicen que el sitio de adoración es allá en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Pero déjeme decirle una cosa.
no es ni en Jerusalén, ni en el monte, ni aquí allá. Dice, van a venir tiempos donde cuando el Señor se manifieste, Él busca adoradores, personas que lo adoren en espíritu y en verdad. No es el sitio, no es la iglesia lo que hace la persona, es su corazón y eso es lo que buscan. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, eh, una carta, nosotros ya perdimos como el concepto de una carta personalizada. Para eso les voy a mostrar aquí lo que era, lo que era una carta anteriormente. No sé si se acuerdan, para los que son de la edad de Ricardito. Yo soy un poquito más joven, no mentiras, pero muchos nos acordamos siempre que vemos este tipo de cartas personalizadas, pues ya vemos que era cartas que era la forma como nos comunicamos anteriormente. Am, ya con la tecnología, pues eso ha cambiado mucho. Ya uno a veces ni llama a las personas porque piensa que cuando mandamos un texto ya todo eso es lo que se necesita. Pero anteriormente se escribía así. Pablo, cuando escribió la carta de los Gálatas, era precisamente para aclarar la libertad que había en Cristo. No se trataba de tradiciones, no se trataba de leyes, se trataba de gracia. Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine fue a cumplirla. Él la cumplió a todo su esplendor, en toda capacidad, eh, cumplió y obedeció. Él no vino, pero nos dio un desafío más alto, porque esto no es mucho, por el mucho esfuerzo, todo eso es cansancio de la carne, esto es por gracia, la gracia que Él nos dio al hacernos parte de este linaje, ¿no? Entonces, cuando Pablo, que era judío, está defendiendo porque a él le fue encomendado el llevar este evangelio, estas buenas nuevas a los gentiles. Entonces, los judíos que estaban en esa época empezaron con mucho celo porque ellos se creían como superiores y cuando se dieron cuenta de que estaban al mismo nivel que los gentiles, porque Dios buscaba era el corazón, pues entonces empezaron a meter una cantidad de leyes, de tradiciones, para poner carga a las personas. Y Pablo en esta carta, pues, se ve como enojado, pero él lo dice, mire, esto no es por leyes, porque si esto fuera por la ley, entonces en vano murió Cristo. Estoy leyendo acá, mira, Gálatas es la carta constitucional de la libertad cristiana. Hay unos que la llaman como un manifiesto de la gracia de Dios. Esa es una buena definición de Gálatas. En esta apenas yo voy a leer esta como el trasfondo histórico, luego vamos a ver un video y al final pues cerramos ahí con las inquietudes que puedan tener. Dice, carta de la Gálatas es la carta constitucional de la libertad cristiana. En esta profunda epístola, Pablo proclama la realidad de nuestra libertad en Cristo, libertad de la ley y del poder del pecado y libertad para servir al Dios vivo. Los primeros convertidos y muchos de los líderes fundadores eran judíos, hombres y mujeres que proclamaban a Jesús como su Mesías. Como cristianos judíos, aquellos creyentes lucharon con una doble identidad. Su judaísmo les inducía a ser guardadores estrictos de la ley, mas su nueva fe en Cristo les invitaba a disfrutar una libertad santa. Aquellos cristianos judíos se preguntaban cómo los gentiles, los que no eran judíos, cómo los gentiles podían formar parte del reino de los cielos. Esta controversia dividió a la iglesia primitiva. Los judaizantes, el ala de un judaísmo extremista dentro de la iglesia, enseñaba que los cristianos gentiles debían someterse a las leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo como misionero a los gentiles. Pablo tuvo que hacer frente a este asunto muchas veces. En otras palabras, le estaban poniendo cargas. Ahora, 20 siglos después, que tenemos todas estas cosas a la mano, que podemos meternos con el texto
adentrarnos en el texto, pero usted también ve muchas denominaciones y hay eh, mucha gente que los llaman como judaizantes otra vez, de nuevo, 20 siglos después, ah, donde es una cantidad de normas. Y de eso no se trata el evangelio. Por eso la gente, cuando no conoce la palabra, salen corriendo porque piensan que es una cantidad de dogmas y doctrinas, pero no es antes todo lo contrario. Pablo dice que no, que esta libertad que nosotros tenemos no sea motivo para pecar. Es la libertad por gracia, sois salvos por medio de la fe. Em, sigue acá, dice, Gálatas fue escrita para refutar las enseñanzas de los judaizantes y llamarles a que volvieran al evangelio puro. Las buenas nuevas son para todos, judíos y gentiles por igual. La salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Fe en Cristo significa libertad verdadera. Antes de empezar con el video, también quiero compartir otra introducción que me pareció bien interesante ah, y ya después vemos el video. Dice que la epístola a los Gálatas es una preciosa fuente de información acerca de los primeros pasos del Evangelio en Galacia. No es Galicia, es Galacia. Gracias a ella sabemos de la actividad desplegada por Pablo en una región que cubría gran parte de la zona central del Asia Menor y que desde el primer siglo estaba anexada al Imperio Romano con la categoría de provincia. Poblaban entonces Galacia los descendientes de antiguas tribus celtas o galas, de donde procede el nombre del país, que 3 siglos antes había emigrado desde el centro de Europa, llegadas algunas de ellas hasta Asia Menor, se establecieron y luego se extendieron poco a poco por los amplios territorios comprendidos en los límites de la Turquía actual. Fuera de la epístola, únicamente 5 veces se menciona a Galacia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de esta escasez de noticias, es evidente la importancia que tuvo para la historia de la iglesia. Sabemos por el testimonio personal de Pablo que él anunció allí el evangelio, y no cabe duda de que también fundó un cierto número de pequeñas comunidades cristianas dispersas a lo largo y ancho de la provincia. Para esa iglesia redactó la epístola, pero no en particular para una sola y determinada, sino para las de Galacia en general, formadas por creyentes que en su mayoría o posiblemente en su totalidad procedían del paganismo. Ahí fue donde los judíos entraron en celo, ¿no? Entonces, para poder entender bien el trasfondo histórico, yo creo que valiéndonos de la tecnología, les quiero compartir un video y luego del video seguimos ahí con el estudio. Presten atención y me dicen si el sonido está bien. Hoy en día tenemos muchas cosas disponibles. Y quiero que vean primeramente un video que nos da el trasfondo histórico del libro de Gálatas. Presten atención, por favor. Gálatas es un libro el cual vemos un lado diferente de Pablo. Él ha sido desafiado, presionado, y cuando escribió esta carta, está enojado. ¿Por qué está tan enojado? Pablo escribió esta carta al final de su primer viaje misionero, en donde su enfoque principal fue el sur de Galacia. Por casi 2 años viajó en esta área, en donde proclamó las buenas nuevas de Jesús, plantó iglesias y vivió el poder del Espíritu Santo. Este viaje misionero marcó el principio de una transición grande de la iglesia. Por primera vez, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar de su éxito, Pablo enfrentó persecución, incluyendo un momento en el que fue apedrado públicamente. Hasta pensaron que estaba muerto. Pero esa no era la razón por la que Pablo estaba enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros que fueron después de él arruinaron el arduo trabajo que había hecho.
estaban desviando a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, ¿quién eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para comprender mejor la situación, echemos un vistazo a la relación estrecha y compleja entre el cristianismo y el judaísmo y su perspectiva de los que conocemos como gentiles. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros y el contacto con ellos era inaceptable. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Sin embargo, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo, pero no era fácil. Estos gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban primero ser bautizados, después los hombres tenían que circuncidarse y después tenían que seguir las leyes de Moisés, especialmente las leyes de comida y festivales. Estos requerimientos eran demasiado para muchos gentiles, por lo que muy pocos se convertían al judaísmo. Algunos gentiles tomaban un atajo, reconocían al Dios de Israel, eran bautizados, pero no se circuncidaban. Estos gentiles eran llamados temerosos de Dios, y aunque iban a las sinagogas y eran simpatizantes de los judíos, desde la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Todo eso cambió con Jesús. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús fueron empoderados por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje con valentía a toda persona a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel, y Él era a quien todo el Antiguo Testamento señalaba. Jesús los liberó de la carga de seguir los sacrificios y las obras ceremoniales de la ley y del Antiguo Testamento. Lo único requerido para reconciliarse con Dios era la fe en Jesús. Los primeros cristianos eran judíos y solo pensaron en proclamar las buenas noticias de su Mesías con otros judíos. Después de todo, ellos estaban esperando su Mesías desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús, muchos judíos se convencieron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. Ellos prefirieron seguir sus tradiciones y leyes y no convertirse en seguidores de Jesús. Con todo esto, las cosas entre los judíos y gentiles se pusieron tensas, pero hubo algo aún más grandioso. Dios llamó a los cristianos a hacer algo de valentía y en contra de la cultura, llevar las buenas noticias de Jesús a los gentiles. Así como ellos se levantaron en fe y obediencia, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús y se unieron a la comunidad de creyentes. Al paso del tiempo, muchos creyeron que los gentiles sobrepasaron el número de los judíos creyentes en la iglesia. Mientras más gentiles se hacían cristianos, algunos judíos cristianos se enojaban. Incluso, después de convertirse en seguidores de Cristo, ellos mantenían la tradición de alejarse de los gentiles. Pero, ¿deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué pensaría el resto de la comunidad judía? Ellos temían ser rechazados o perseguidos por ser amables con los gentiles. ¿Y entonces qué hicieron? Por temor, ellos comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron que la fe en Jesús solamente no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, más hacer las obras de la ley. Exigían a los gentiles que querían convertirse en seguidores de Jesús a pasar por las leyes de conversión de los judíos. En otras palabras, los gentiles debían convertirse al judaísmo primero para poder ser seguidores de Jesús. Por esta razón, estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron los judaizantes? Después que Pablo plantaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo. Afirmaban que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que enseñaba un evangelio incompleto. Le acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el fin de tener muchos conversos y los dejaba como temerosos de Dios, impíos. Los judaizantes entonces enseñaban a esta nueva iglesia lo que ellos llamaban el mensaje del verdadero evangelio, lo que Pablo no les dijo. Ellos tenían una influencia muy fuerte en algunas de las primeras iglesias, convirtiendo a los nuevos cristianos en lo que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente.
Entonces, ¿por qué Pablo está tan enojado? Porque Jesús ha dado el regalo más grande en el mundo a los habitantes de Galacia. Fueron justificados por la fe en él y ellos estaban despreciándolo. Ellos estaban tratando de ganar su favor con frutos inútiles, en lugar de aceptar el único camino a la salvación. Ahora que conoces un poco del contexto histórico y cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del Evangelio, ¿cómo te ayuda a saber todo esto al leer el libro de Gálatas? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas y cómo lo vivimos hoy? Cuando aprendemos verdaderamente a permanecer firmes en nuestra fe y caminamos en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es el efecto Gálatas. Ya tienen pues el trasfondo histórico, ¿no? Es maravilloso. O sea que volviendo al texto, en Gálatas 3:9 dice, o empecemos en 3:8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esto es por fe y por gracia, ¿no? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, por la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando nosotros leemos eso, o sea, estamos hablando de la persona más justa, el que no cometió pecado, que obedeció la ley al pie de la letra, que, y que nos enseñó un nuevo camino, y sin embargo, fue colgado de un madero. Entonces uno hay veces que no alcanza a dimensionar esa obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, porque basado en la ley, todo el que fuera colgado de un madero era maldito. Entonces por eso dice la palabra, que Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Fue el costo que tuvo el de, el de, el de venir y incluirnos en la familia de la fe, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, cuando Pablo va y comparte todas estas buenas nuevas a la iglesia, las establece, vienen personas que se meten a hacer otras enseñanzas, de pronto a contradecir lo que Pablo decía, porque no sé si a muchos les han pasado, pero cuando la gente ve que uno se goza en esta promesa, en el Evangelio, cuando vive el Evangelio como lo debe vivir, que es con gozo. Alguien decía, mire, de todo Jesús tenía menos ser una persona rara. Él era, él tenía todas las cualidades de una persona que vivía contento, feliz, con gozo. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir, pero desafortunadamente por estas cosas que nos han enseñado las tradiciones, pues hay veces nos vemos como los más pocos privilegiados y resulta que es al contrario. Antes nosotros tenemos que ser esa fuente de luz para las otras personas. A libertad fuimos llamados y a llevar y proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, cuando él está escribiendo, él dice, mire, esto no es por obras, esto no es porque coman cerdo o no coman, esto no es porque se circunciden o no se circunciden. La única circuncisión que cuenta aquí es la del corazón. Eh, para de contar, es cuando tenemos un corazón dispuesto a servir al Señor, es lo que marca la diferencia, más allá de cumplir todos estos rituales.
Vemos hoy por hoy que las iglesias están llenando de muchos ritos, de muchas ceremonias. Inclusive, una vez tuve la ocasión de hablar con una persona de esos que llaman los judíos mesiánicos. Tengo mucho respeto por el pueblo judío, eh, y más cuando ellos vienen al conocimiento de Jesucristo, del Mesías, porque ellos se meten mucho con la palabra y con el texto, pero cuando eso les es revelado, hay un impacto muy grande, porque ellos ven cómo las escrituras se cumplen al pie de la letra y apuntan al Mesías, a Jesucristo, y cuando ellos lo entienden, empiezan a vivir ese evangelio al 100. Pero hay muchos de ellos que quieren introducir lo que pasaba en Gálatas, eh, introducir las leyes y ponerle carga, como Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes ponen carga que ustedes mismos no son capaces de sobrellevar. Vemos hoy por hoy las iglesias poniendo una cantidad de cargas de qué hacer, no hacer, de cómo vestirse, de qué comer, qué no comer. Mire, si volvemos a esa parte, si volvemos a esos principios, ya esto no deja de ser por gracia, esto ya es por seguir la ley, en nada sirve. Los judíos mesiánicos, con todo el conocimiento que tienen, empiezan a hablar mucho de utilizar el nombre de Dios. Obviamente la escritura dice no lo utilicemos en vano, pero entonces ya se van más profundo, y prácticamente para uno ser salvo necesita saber hebreo o arameo. Y yo le dije, pues, me perdonan con mi ignorancia, pero yo conocí a mi Salvador como Jesús, y ese es el que proclamo. Si es Yahshua Hamashiach, si es este, lo otro, eso no me va a acercar más a él. El conocer o decir el nombre en arameo o en hebreo, eso no me va a acercar más a Dios, porque él conoce mi corazón. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en Galacia en ese momento, que la gente empezó a meterle cargas. Y vemos, 20 siglos después, todavía la iglesia en ese juego de tratar de ponerle cargas. Y entonces por eso vemos el pueblo cristiano, en vez de vivir en libertad, viven es como en una opresión. No, no, porque si la Biblia dice, y si usted cree que la escritura lo que dice, en las promesas que tiene la escritura para usted, usted tiene que vivir gozo, usted tiene que ser el más feliz, usted tiene que ser el más inteligente, usted tiene que ser el que más se goza, usted tiene que actuar en excelencia, el mejor trabajador, porque todo lo haces como para Dios, no para los hombres. Entonces, tú tienes que brillar. No nos queda otro camino sino brillar en el punto donde Dios nos ponga. Tenemos que marcar la diferencia. Esto no se trata de competitividad, esto no se trata de quién es más fuerte, esto, pero sí de la excelencia y de vivir la palabra en gozo. Es la única forma, porque si no, si nos vamos a ir a todas estas leyes, nos van a cargar y no vamos. ¿Quién va a venir? Si a los primeros discípulos lo vieran como de pronto temerosos, como estuvo antes de entender de qué se trataba el evangelio, antes de entenderlo, ellos salieron corriendo, dejaron a Jesús solo. Pero cuando lo entendieron completamente, ellos dijeron: ¿sabe qué? Estamos dispuestos a dar nuestra vida por esto, porque esta es la única realidad. Eh, dice aquí, dice en el capítulo 5, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Después hablan de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, ¿no? Dice, la vida en el espíritu. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Mire, no es fácil, pero cuando uno hace la transición, cuando uno renueva su mente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dice Pablo.
pero dice más adelante, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Simple. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por ahí dice más adelante, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, vamos a segar lo de la carne, lo del mundo, pero si segamos para el Espíritu, ya vamos a recoger los frutos del Espíritu. Eh, no sé por qué el Señor me trajo al tema de Gálatas, eh, pero sí, de pronto es por lo que está pasando últimamente en todas las iglesias. Hay muchas divisiones y cada cual proclamando como su propia verdad, pero solo hay una verdad. Y la única verdad es que Cristo nos redimió de la maldición del pecado y nos hizo libre por gracia, no por las leyes. O sea que cuando estén en algún sitio donde la gente empiece a hablarle cosa contraria y a imponerle una cantidad de normas, métase con la palabra, a ver qué le dice la palabra. Que la misma palabra te va, te va, te va a hablar y nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, que esa es la parte más importante de todo este cuento, porque por lo demás, si dejamos al Espíritu Santo por fuera, pues no vamos a ser capaz de hacer ninguna obra para el reino de Dios, simplemente va a ser obras de la carne. Y eso es lo que hacían estos judaizantes, es simplemente reiterar que eran un pueblo escogido y que la promesa fue para ellos, pero se les olvida que lo que dice Dios a Abraham no solo era para Abraham y su descendencia, dice que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones, eso lo estamos viendo hoy, porque alguien creyó y dice por allá en Hebreos, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que hermanos, esto les quería compartir sobre el libro de Gálatas. Vuélvalo a leer, por eso le hablaba al principio. Es una carta personalizada. Ahora con tanta tecnología, pues se nos olvida de lo bonito que era escribir y cuando nos llega una carta así personalizada era bonito. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es una carta para nosotros. Haga la suya, léala, metas en el texto, pregúntele a Dios, pregúntele al texto, cuestione, pero no deje que la gente venga a cargarlo con cosas que a la manera de ver de ellos se ven como más superiores, pero eso no tiene ninguna validez en el reino de Dios. Y no es por obras, sino por ley. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Vamos ahora. Padre amado, te doy gracias por esta preciosa mañana, por la oportunidad que nos das de compartir esta enseñanza, Señor, sobre el reino de Dios, sobre tu nombre, sobre las promesas que tú has tenido para nosotros, eh, que se han cumplido y Señor, desde el principio lo vemos a través de la Escritura. Hiciste un pacto con tu siervo Abraham y se cumplió en la persona de Cristo y nos dejó esa bendición tan grande, amado Dios, que nos hizo aceptos, nos incluyó, somos el olivo injertado, porque esto es por fe, por la fe en el Señor Jesucristo
y Él nos incluyó y nos libró de la maldición de pecado y se hizo pecado por nosotros y nos ha redimido, Señor. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario y gracias por hacernos libres, gracias por haber renovado nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a vivir y avanzar el reino tuyo y a vivir en esa libertad con la que fuimos llamados. Gracias, bendito Dios. Te pido tu bendición por cada uno de los que hoy pudieron atender a este estudio, amado Dios. Espero que haya sido de bendición. Bendice sus familias, bendice todo lo que haga alrededor, sus vidas. Bendícelo en la entrada, la salida, todos sus proyectos, bendito Dios, y ayúdalo, Señor, a vivir en esa libertad a la que fuimos llamados y a proclamar las grandezas del reino tuyo. Gracias, bendito Dios. Tu palabra dice que por gracia recibimos, por gracia hemos de dar. Y Señor, ayúdanos a ser un testimonio fehaciente, un testimonio andante, un testimonio viviente de lo poderoso que tú has hecho, de las cosas grandes que tú has hecho en la vida, cómo nos has transformado y para que podamos ser de bendición para otras personas. Gracias, bendito Dios, y es en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Bueno, y para los que se alcanzaron a meter después, un saludo muy especial. Hoy estuvimos hablando sobre el libro de los Gálatas, eh, que tenía que ver con los nombres de Dios. Era la semilla de Abraham en el versículo Gálatas 3:9 y el 4:6, que era el espíritu de su hijo. Ya se expuso, ya se habló. Les comparto posteriormente el video para los que lo quieran ver. Es muy interesante. Otro video que mostramos ahí, donde habla del contexto histórico de Gálatas. Así que los exhorto para que lo puedan ver. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo para compartir, si Dios se los inquieta con algo, vamos a abrir los micrófonos antes de despedirnos. Don Ronald, saludo muy especial. Naruto, ¿cómo está? Dios te bendiga. Qué Ok, bueno verte. igualmente, igualmente. ¿Cómo va todo por allá? Sí, bien, gracias a Dios. Aquí estamos dándole.